Hola a todos y bienvenidos a nuestro programa más especial de Jurídicamente Hablando. Como siempre, nos acompaña nuestro abogado preferido, Eduardo Simo, que no se quita la corbata ni siquiera en el mes de agosto. Eduardo, ¿qué tal? Muy bien, Gemma. Hoy me la he quitado para grabar aquí porque si no ya en estas fechas con tantas temperaturas ya es imposible hacerlo con corbata, ¿no? Pero bueno, aquí estamos. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial, ya que nos acompañan dos invitados y con ellos vamos a despedir esta temporada, este especial de verano que vamos a realizar para despedirnos hasta la próxima temporada. Y para ello nos acompaña nuestro gran amigo Manuel Pérez Pituso, conocido por todos, que como bien sabéis es policía local, presidente de Cruz Roja y miembro de la Unidad de Mediación Judicial. Manuel, bienvenido. Muchas gracias, bien hallado vosotros. Eres un privilegiado porque eres el primer invitado que repite. Bueno, O sea que se agradece, para mí es un privilegio, efectivamente. Nos salió muy bien y por eso nos quedamos con un poquito más Pues de nada. ganas. La gente lo quiere, nada, esto está bien. Y un nuevo invitado, Andrés, que es técnico de emergencias en la base del 061 de Águilas, CEO de Lazarus, que ahora nos vas a contar un poquito en qué consiste esta empresa, y instructor internacional de emergencias y rescate. Andrés, bienvenido. Hola, buenos días a todos. Yo encantado de estar aquí con vosotros, es mi primera vez y bueno, pues encantadísimo, como digo, gracias por la oportunidad que nos dais y espero que entre Manolo y yo pues seamos capaces de sacar un poquito de luces a esas dudas, a esas sombras que hay con los problemas que nos pueden surgir ahora en esta época estival que tenemos aquí en nuestras maravillosas playas. Seguro que sí, Andrés, pero a mí antes me gustaría, porque estoy segura que ese logotipo la gente de la ciudad lo ha visto en muchas ocasiones, pero posiblemente no sepa exactamente qué es. Y a mí sí me gustaría que me explicara brevemente en qué consiste Lazarus Vital. Bueno, Lazarus Vital es un proyecto que nació en plena pandemia. Todos nos tildaban un poquito de locos cuando decidimos en plena pandemia formar una empresa. Entre sus áreas de explotación está la docencia y bueno, a día de hoy quiero decir que fue un acierto, francamente nos va muy bien. Nos dedicamos principalmente a la instauración, mantenimiento y formación de espacios cardioprotegidos en todo el territorio nacional. Y como dice ese dicho tan famoso de nadie es profeta en su tierra, pues somos más conocidos fuera de Águilas que quizás aquí en Águilas, aunque también vamos consiguiéndolo aquí en Águilas. El logotipo lo podrán relacionar los aguileños, pues si se dan un paseo por la Plaza de España, pues desde el año pasado Plaza de España es un entorno cardioprotegido en base a un desfibrilador que donamos al municipio de Águilas y que está a disposición de cualquier persona que lo pueda necesitar si surge la ocasión. ¿Trabajáis en todo el territorio Trabajamos nacional? en todo el territorio y bueno, a día de hoy pues estamos en Policía Local de Baracaldo, Lepe, Huelva, Sevilla, Níjar, San Bartolomé de Tirajana, Águilas, bueno, y bueno, en la comarca de Murcia tenemos muchísimos municipios donde estamos trabajando. Bueno, pues solo deseamos que sigáis creciendo y vamos a iniciar este debate. Edu. Bueno, hemos tenido un poco, por así decirlo, hemos traído a dos personas, por así decirlo, que tienen grande conocimiento acerca un poco de la seguridad, de la prevención, de esa responsabilidad que tenemos que llevar todas nuestras playas, ¿no? Y también, como no, bueno, todas las personas que se alejan de esos municipios del interior, pues Madrid, Murcia, y que se van a la costa. Pues un poco de dar ciertas nociones, Manolo como experto en policía local, lleva muchos años en ejercicio, pues que nos cuente un poco todas esas personas, Manolo, que se van de sus casas, qué recomiendas para que se puedan prevenir esos robos que se nuten en el interior de España. ¿Tú qué le recomiendas a la gente? Vale, el tema de los robos en verano, bueno, los índices suben exponencialmente, sobre todo en las zonas de interior donde tú bien, como bien has apuntado, la gente sale a sus vacaciones estivales. ¿Qué es lo que pasa? Pues los delincuentes, bueno, no todos los delincuentes, porque realmente la delincuencia que tenemos en la zona de Águilas, Mazarrón, incluso Murcia, pues no es una delincuencia excesivamente especializada, ¿vale? Aunque sí tenemos grupos que se dedican exclusivamente a ciertos delitos, ¿vale? Pero es verdad que ellos están más atentos, ¿vale? Están atentos y van controlando las casas que se encuentran vacías, edificios completos donde ellos pueden recabar cualquier tipo de información para poder delinquir y poder realizar robos en las viviendas
que hemos dicho que se encuentran sin habitar. Entonces, pues, bueno, hay unas pequeñas pautas que se pueden realizar para por lo menos ponérselo un poco más difícil a este tipo de delincuentes que van bicheando, como decimos en el argot policial, pues todas las viviendas que se encuentran sin moradores. Bueno, siempre es importante poner en conocimiento de familiares o vecinos de gran confianza. Esto es muy importante apuntarlo, el que nosotros nos vamos a marchar, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que estos delincuentes lo que hacen, van controlando los buzones, a ver si hay acumulación de correspondencia, van controlando si las persianas se suben, se bajan, están bajadas del todo. Hace poco en Murcia los compañeros de Policía Nacional detuvieron a una banda que se dedicaban a realizar el método de un hilo invisible que ponían en la zona de la comisura de las puertas para comprobar si se abría o se cerraba en los días posteriores a la colocación de este hilo, y con eso pues a ellos les inducía que no estaba habitada, con lo cual pues, bueno, entraban a robar sin ningún tipo de problema. Lo que estaba comentando, decirle a algún vecino de mucha confianza que te va a marchar de la vivienda, o algún familiar, incluso decirle, bueno, pues de vez en cuando pasa por la casa, sube la persiana, bájala. Hay gente que incluso, y me parece muy buena idea, pone un temporizador con una radio en la que a cierta hora se enchufa la radio, se escucha música, se escucha gente dentro, alguna luz también con este temporizador. Son acciones que al final lo que pretenden es engañar de alguna manera a quien te está controlando, con lo cual pues, bueno, evitaríamos muchos tipos de robo en estas viviendas vacías que por desgracia aumentan. Que crean que está la casa habitada, por así decirlo. Vamos. Evidentemente. Yo tengo yo siempre me ha surgido la duda porque todos cuando nos vamos de vacaciones y demás, yo creo que todo esto también en muchas ocasiones se minimiza cuando tienes una alarma de seguridad, pues con una empresa, una empresa a nivel nacional, una empresa que sea más o menos potente, a la hora de que te suena la alarma cada vez que pasa una... Es importantísimo, y fíjate, como tú bien sabes, en el Código Penal pues tenemos varios delitos que conllevan el tema de la usurpación, el tema de la ocupación de la segunda vivienda o la vivienda habitual. La instalación de una alarma, y ahora te hablo como policía, nos facilita mucho la actuación. ¿Por qué? Porque muchos delincuentes de este tipo utilizan la falta de presencia en esa vivienda para intentar ocuparla, ¿vale? ¿Por qué? Porque ellos, en cuanto ya están en la vivienda y pasan varios días, ¿vale? El Código Penal ya establece que adquieren, permíteme la expresión, ciertos derechos sobre esa vivienda, lo pueden considerar incluso a llegar a ser moradores. Con lo cual, la acción policial se acorta mucho, porque en este caso nosotros lo único que podemos hacer es identificar a las personas que están dentro de esa vivienda, diligenciar la actuación que se ha hecho y ponerlo en conocimiento de su señoría, ¿vale? Esto en el caso de la usurpación, pero bueno, eso da para otro tema. Que no es baladí, ¿eh? Sí, eso lo tenemos que comentar un día porque también, por ejemplo, el Tribunal Supremo ya reconoce que la casa de playa ya también se puede considerar morada, como vivienda, correcto. y por lo tanto la persona que accede es un allanamiento en morada. Efectivamente. También haremos otro programa en la segunda temporada. La actuación policial sería distinta. Correcto. Y aparte que es clave ahora porque con la nueva ley de eficiencia procesal estamos hablando, o con la modificación, por así decirlo, de la ley de enjuiciamiento criminal, estamos hablando de que ese tipo de procedimientos ya se puede tramitar, entre comillas, como un juicio rápido. Aunque luego todavía la ley del jurado nos da una cierta suspicacia respecto a eso. Pero bueno, que eso en segunda temporada yo creo que va a tener que volver a venir otra vez nuestro amigo Manolo para poder comentar otra vez todo el tema ese de las ocupaciones, las usurpaciones, los allanamientos, etcétera, etcétera. Pero sí, Manolo, que pues nada, como estábamos apuntando, a nosotros como policías nos facilita mucho la actuación, el que sea algo inmediato. Es decir, no es lo mismo que acaben de entrar en una vivienda donde nosotros podemos demostrar que la ocupación ha sido inmediata, que había una fuerza. ¿Qué tiempo se necesita o qué tiempo tiene el propietario exactamente para
para poder denunciar y que esas personas puedan salir de su casa. Partimos de la base de lo siguiente también, ahora te contestará Manolo que policía, pero esto de las 48 horas y demás es un mito. Efectivamente, Es decir, que correcto. la flagrancia del delito es cuando tengamos conocimiento en ese instante de que se está produciendo un allanamiento de morada, una usurpación, y también dependemos mucho de la actuación policial, o sea, porque habrás visto en situaciones en las que un vecino te llama, oye, que lleva 2 días tu casa, que es que has invitado a alguien a tu casa, y dices, si yo estoy en Riviera Maya. Y entonces en ese momento es cuando activas todo el protocolo con policía local o con Guardia Civil y se puede desocupar esa vivienda en ese momento porque el delito es flagrante igualmente, porque se acaba de tener conocimiento. No obstante, también dependemos mucho de la actuación policial y también dependemos mucho de que tengan un respaldo por parte de sus superiores en muchos aspectos. Ese es el problema que se nos presenta a nosotros como agentes de la autoridad, que al final nosotros realmente nos tenemos que sentir respaldados jurídicamente, cosas que y políticamente, o sea, claro. nos tenemos que sentir respaldados jurídicamente y políticamente, y hay veces que nosotros pues adolecemos de ese apoyo, que para nosotros es imprescindible para poder justificar tu actuación. Hay veces que, bueno, no por desconocimiento, porque, bueno, pues los agentes de policía estamos formados y tal, pero bueno, pues esto es como al final la sentencia. En primera instancia se dice una cosa, en el siguiente, en fin, al final es que nos estamos desviando un poco del tema. Es importante la inmediatez. ¿Vale? La inmediatez para nosotros es imprescindible. Por eso la colocación de una alarma a nosotros nos facilita mucho la actuación, porque en cuanto la alarma salta, se activan los mecanismos de alerta que a nosotros nos activan y nos personamos en el lugar. Por eso es tan importante. Vamos a pedir a la alarma que nos patrocine porque vamos a vender alarmas como churros, ¿sabes? Porque el tema Yo también daría un consejo, que creo que me vais a dar la razón. Cuando te vas de viaje, no subirlo al instante a tus redes sociales. Eso es lo que iba a apuntar ahora. Todo, y yo también me incluyo, porque... En Tenemos fin, amigos que ni conocemos en efectivamente. las redes. Entonces, pues, bueno, y aparte, bueno, la mayoría de los perfiles pues son abiertos, la gente pues, va comprobando, va viendo, y efectivamente el tú poner y marcando en directo que está fuera de casa, al final pues facilita mucho la cosa. Quizás lo interesante sería compartir esas imágenes, esos vídeos a posteriori. Eso para nosotros es importante. Bueno, nos vamos ahora un poco aquí con Andrés. Y Andrés, nos gustaría hablar pues, del lugar estrella del verano, de la playa, por supuesto. Desde tu experiencia como técnico de emergencia, ¿cuáles son los principales peligros que nos encontramos, a los que nos enfrentamos en la playa? Pues sí, parece que cuando ya empieza a cambiar la temperatura, parece que salimos de ese letargo invernal y parece que se nos activa un poquito el metabolismo y todos tienen ganas de salir a la calle, de disfrutar de las temperaturas, de las playas maravillosas que tenemos en Águilas. Y está muy bien, pero tenemos que tener muy en mente que no están exentos de un cierto riesgo porque nos estamos exponiendo a una serie de problemas que pueden surgir propios de la época estival, ¿vale? Y concretamente me refiero a los problemas relacionados con la exposición al sol y también con el problema estrella en verano, que es el ahogamiento, ¿vale? Principalmente esos serían los grandes riesgos a los que nos vamos a someter en verano, sin olvidar también que no solamente tenemos esos problemas derivados de la exposición al sol y de los ahogamientos, sino que también podemos encontrarnos con riesgos, por ejemplo en la playa pues convivimos con ciertos animales marinos, ellos están en su hábitat y bueno, pues el simple contacto con esos animales pues pueden hacernos tener una complicación, una reacción. Propios de aquí del Mediterráneo, pues, lógicamente todos los conocemos, las medusas, que últimamente están muy de moda. Tenemos los erizos y también tenemos, por ejemplo, el pez araña que está en el fondo marino y el pobretico está ahí semioculto en la arena, llegamos nosotros, le plantamos el pie. Él está en su sitio. Él está en su sitio, efectivamente. Entonces, pues tener un poquito en cuenta esos riesgos y también, propios también de la época estival, pues también durante el disfrute de la playa y de actividades acuáticas, algunas de ellas a motor, podemos encontrarnos con ciertas situaciones de traumatismo, ¿vale? Principalmente esos son los riesgos que nos vamos a encontrar en esta época estival. Importantísimo sería saber prevenirlos, ¿vale? A veces la prevención es muy útil y el conocimiento de una forma de actuar correcta con unas técnicas muy básicas de primeros auxilios, pues posiblemente serían la solución definitiva. El saber actuar podría ser la solución definitiva y no alertar a los servicios de emergencia
Que a veces, yo lo entiendo, todos nos ponemos nerviosos cuando nos pasa cualquier problema sanitario y lo nuestro es lo más urgente, pero a veces, pues desde el desconocimiento y desde los nervios que tenemos, colapsamos los servicios de emergencia, ¿vale? Y tanto Manolo como yo, pues coincidirá que muchas veces estamos atendiendo cosas que no son tan graves y surge la verdadera urgencia, pues ya estamos perdiendo el tiempo ahí un poquito. Entonces, el dar a conocer a la población las formas correctas de actuar en técnicas muy básicas, como digo, de primer auxilio, solventaría gran parte de los problemas. Quizá, Andrés, sería recomendable para ti el que ya en nuestros mismos institutos, por ejemplo, tuviéramos quizá una asignatura, porque encontramos muchas veces asignaturas, pues sinceramente, que son pues, de paso, que poco te asuman en tu vida personal o educativa o futuramente profesional. ¿Crees quizá que sea recomendable, yo qué sé, durante X meses? Yo recuerdo cuando yo iba al colegio que nuestros famosos Juan y Rafa nos venían a darnos clases de seguridad vial, ¿no? Pasaban un paso de peatones, incluso se hacía un karting en Antonio Cortijo, que era una pasada, ¿no? O sea, quizá también es importante, porque quizá esos primeros segundos, esos primeros minutos, cuando hay un atragantamiento, pongo un ejemplo, cuando hay un primer síndrome de inversión, y además quizá esos primeros pasos serían vitales para poder salvar vidas. Has dado en la clave, Edu. Has dado en la clave. Mira, hay un estudio demoscópico, creo recordar que es de 2010, han pasado ya unos años, pero la situación es idéntica, no hemos cambiado en nada, no hemos mejorado en nada. Ese estudio demoscópico de Sigma 2 lo que viene a decir, arroja un dato muy preocupante, y es que el 98% de los ciudadanos reconocen abiertamente que no saben lo que tienen que hacer si se presenta una parada cardíaca. Eso, lógicamente, está íntimamente relacionado con la tasa de supervivencia en paradas cardíacas extrahospitalarias. Una persona entra en parada cardíaca, la persona que está con esa persona no sabe lo que tiene que hacer, se pone muy nervioso, lógico, no sabe actuar, acierta a llamar al teléfono único de emergencia 112 y va a depender la supervivencia de esa víctima, va a depender de cuánto tardemos los servicios sanitarios o la policía local, que también asisten en primera instancia muchas veces a una parada cardíaca. Esa persona depende de qué tardemos los primeros intervinientes en llegar. A partir de 4 o 5 minutos de una persona que deja de tener riego de oxígeno en el cerebro, las tasas de supervivencia han desaparecido muchísimo y si sobrevive han aumentado muchísimo las secuelas neurológicas con las que va a convivir esa persona. Por tanto, lo que tú dices, Edu, es muy importante. Si consiguiésemos desde bien pequeñitos educar a los alumnos de primaria en el comportamiento ante una emergencia, el saber alertar a los servicios de emergencia y 4 técnicas muy básicas de primer auxilio, hemos ahorrado muchísimos problemas. Mira, os voy al hilo de lo que, y te agradezco y aprovechamos la pregunta que has hecho. Durante 2014 a 2017, ¿vale? Durante 4 cursos escolares, yo, junto con otros compañeros, en nuestro tiempo libre, y eso quiero remarcarlo porque era de forma totalmente altruista, yo terminaba una guardia en el 061, como estoy hoy aquí, nos íbamos a 2 colegios piloto que teníamos en Águilas para hacer un estudio estadístico. 358 alumnos desde tercero hasta sexto de primaria. Durante 4 años fuimos visitándolos, dándoles sesiones teóricas, sesiones prácticas sobre comportamiento en emergencias, alerta a los servicios de emergencia, RCP, atragantamiento. Bueno, pues he de deciros que al último curso, los alumnos que cogimos en tercero de primaria, el último curso, estaban en sexto, a punto de irse al instituto, hicimos el examen final de ese estudio estadístico, ¿vale? El 97% de los alumnos de primaria en Águila, esa promoción, sabían hacer perfectamente una RCP. Perfectamente. El 3% que no superó la prueba no es que no lo supiesen, es que no tenían el desarrollo físico suficiente para comprimir el maniquí. Pero el conocimiento lo tenían adquirido y se han desarrollado posteriormente y estoy completamente seguro que saben actuar. Recientemente me crucé con un hombre por la calle y me dijo, oye, ¿tú eres uno de los que daba clases de RCP en los colegios hace unos años? Digo, sí. Dice, pues gracias. Mi padre se atragantó, hace una semana se atragantó mi padre y mi hijo le salvó la vida. Es la clave, formar desde bien pequeñitos para conseguir una sociedad totalmente capaz de autoprotegerse ante una emergencia. Porque los servicios de emergencia que tenemos son limitados, buenísimos, de decir que somos punteros en España y en Europa. Los servicios de emergencia extrahospitalarios que tenemos son punteros, estamos muy bien dotados, tenemos un capital humano inmenso, con una calidad inmensa, pero limitados. Entonces, unido a que el ciudadano sepa reconocer una verdadera emergencia y no llamar por cualquier cosa, y unido a tener una base de población que sepa actuar desde el principio,
cambiaría la situación, cambiaría muchísimo. El término RCP, para quien no lo sepa, es el concepto, la reanimación cardiopulmonar, lo típico que se hace, que vemos muchas veces en películas, cómo se sube encima del pecho, también con su insuflación y demás. Manolo, yo te quería preguntar también por esto. Hace muy poquito, hace prácticamente un mes y algo, tuvimos un caso real, concretamente en Águilas, donde un voluntario de Cruz Roja, bueno, dos voluntarios de Cruz Roja, uno de ellos que es bombero, gracias a su pronta intervención consiguieron estabilizar hasta que llegó el 061 a una persona que había sufrido un infarto. Sí, es un claro ejemplo de lo que estaba apuntando Andrés. El tener conocimiento implica salvar vidas. Estamos hablando que la camarera, que paradójicamente también era voluntaria de Cruz Roja y tenía conocimientos de RCP, dos voluntarios más de Cruz Roja que también estaban allí, pudieron actuar hasta la llegada de los servicios de emergencia del 061, que hicieron un trabajo espectacular. Pero fíjate, voy más allá. Pudimos salvarlo, o se pudo salvar con más eficiencia, porque se utilizó el desfibrilador semiautomático que disponía la Guardia Civil a escasos metros. Es lo que ha apuntado Andrés. Para mí, si algo es importante en nuestra sociedad y en nuestro entorno, da igual, entornos de trabajo, entornos de ocio, es la presencia de un DESA, un desfibrilador semiautomático. Es imprescindible. Y tener los conocimientos para usarlo, más imprescindible todavía. Es muy sencillo. Utilizar el DESA es muy sencillo. Nosotros en la policía local contamos con un DESA facilitado por Lazarus Vital, que se encarga del mantenimiento de nuestra formación. Nosotros todos los años nos formamos para reciclar los conocimientos de RCP y el DESA, y eso nos ha servido para salvar muchas vidas en playa, en domicilio, en vía pública. El tener un DESA hoy en día para mí es imprescindible. Por eso yo recomiendo, pero encarecidamente, en todos los centros de trabajo donde haya un número de personas determinado, contar con un DESA, porque ya os digo que para nosotros eso es imprescindible. Hoy en día los puestos de playa de vigilancia que tenemos en el municipio de Águilas, todos cuentan con un desfibrilador semiautomático, cosa que facilita un montón el poder salvar una vida. Es que quizá llegará un momento en el que si es obligatorio en un centro de trabajo tener un extintor, quizá dentro de un tiempo será obligatorio tener un DESA, en este caso. Yo es que lo pondría obligatorio, ya te lo digo. He de añadir que en Murcia cada comunidad autónoma legisla según su criterio. Hay comunidades autónomas donde ya es obligatorio la presencia de desfibriladores por la actividad que se desarrolla en ellos, por la edad del personal que va a ese espacio o también por el aforo. Espacios con más de 1000 personas de aforo diario, en Andalucía, por ejemplo, que lo tenemos aquí a 13 kilómetros, ya es obligatorio. Un centro comercial en Almería capital está obligado por ley a tener un desfibrilador. El Parque Almenara, que tiene su desfibrilador, no tiene ninguna obligación de tenerlo. Entonces empezamos por ahí, por la obligatoriedad, que se legisle para que sea obligatorio, como dice Manolo, en ciertos espacios. No hace falta poner desfibrilador en todos sitios, pero cuantos más haya, más posibilidades va a haber de salvar a la gente. A mí me ha tocado la fibra, porque ha nombrado Parque Almenara, pero yo tengo que decir que en Águilas Plaza tenemos desfibriladores. Efectivamente, eso lo iba a decir yo ahora mismo, eso mismo lo iba y además muy bien, porque no estando obligados lo tenéis. Lo tenemos. Perfecto. Yo hablando un poco de formación, y ya pasamos a otra pregunta que también es interesante, hablando de formación, ahora mismo nos está viendo una madre o un padre que quieren ellos formarse o quieren formarse su hijo o quien sea, ¿no? Yo en mi tiempo, pues yo también fui voluntario de Cruz Roja y me formé con Cruz Roja. A día de hoy, Cruz Roja sigue dando formación, Manolo, no sé si también Lazarus también. Ahora tenemos una madre o un padre que están interesados en que su hijo o ellos mismos recibir ese tipo de cursos de primer auxilio y demás. ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Dónde se pueden dirigir? ¿Son públicos? ¿Son privados? Bueno, cuéntanos un poquillo porque la verdad es que yo ya no sé cómo está. Nosotros desde Cruz Roja tenemos formación en primer auxilio. Sí que es verdad que nosotros cada vez tendemos a focalizar más la formación en el voluntariado. Así que, bueno, aún así, pues, bueno, si hay alguien externo que quiera formarse, pues nosotros pues bien recibido es. Pero también tengo que decirte que en principio esta formación externa, que al final
es importante, pues se puede hacer también de manera privada en los centros de formación, o por ejemplo, donde está, el que dirige Andrés, Lázaro. Supongo que ellos estarían a disposición de la población para organizar cualquier tipo de curso a la hora de, bueno, pues de primer auxilio, Vosotros RCP. hacéis cursos, ¿no, Andrés? A ver, nosotros nos dedicamos a, principalmente la docencia que nosotros realizamos a día de hoy es capacitación profesional. ¿Vale? El grueso de nuestros clientes son empresas, administraciones que contratan nuestros servicios, pero también es cierto que hemos dado formación a grupos de ciudadanos que, oye, se han reunido 8 o 10 personas, que sería el mínimo para hacer una edición de un curso de estos, y nosotros encantadísimos de ceder nuestras instalaciones, de ceder nuestro personal y hacer esa formación, porque fuera del interés económico que pueda tener una empresa, nosotros somos personal. Todos los integrantes de Lázaro Vital son unas personas con un compromiso social bestial. Has referido antes, Edu, que tú fuiste en tu época también voluntario de Cruz Roja. Manolo, presidente de la Asamblea, Manolo recordará... Bueno, yo he aprendido de él. Él fue quien me enseñó. Yo he de decir que con 14 años, siendo un niño, entré como voluntario de Cruz Roja. Soy lo poco que he conseguido ser en esta vida gracias a ese paso por Cruz Roja. Me marcó tanto que he dedicado toda mi vida a esta labor, a la docencia, a la asistencia, a promocionar la salud. Por tanto, nosotros, claro que estamos disponibles para hacer cualquier formación a cualquier ciudadano que esté interesado, ¿vale? Yo quería preguntar una cosa, Gemma, en relación a esto y demás. Retomando un poco lo que estamos viendo sobre los principales peligros que hemos visto, el tema de la medusa y demás, me pica una medusa. Vamos a dar un consejo práctico, quien queráis, Manolo, tú mismo, un consejo práctico de estoy en la playa, me acaba de picar una medusa y se me han quedado ciertos restos de la misma medusa. Andrés, ¿cómo puedo actuar yo como padre o como madre de que a mi hijo le acaban de picar y si en ese sitio no hay un socorrista, por ejemplo, de playa? Recreamos primero, si te parece, lo que se hace. Venga. Pues lo que se suele hacer es rascarse, porque le pica. Totalmente. Empieza a rascarte y cuando te pica una medusa se te van a quedar adheridos a la piel unas pequeñas partículas de ese ser vivo, de ese organismo, que cuando tú te rascas lo que van a hacer es explotar y soltar más sustancia todavía urticante. El remedio más rápido y con mejor efecto es echarte agua salada. No dulce, mejor la agua salada. Echarte agua salada y que vaya desapareciendo todas esas partículas que se te han quedado adheridas a la piel. Ya luego, posteriormente, la herida habrá que tratarla para evitar una infección, pues lo típico. Si tienes a mano un antiséptico, si tienes a mano, si va la cosa a más, te pondrán en el centro de salud, te pondrán un antibiótico, pero la primera actuación, que es la que deberíamos de hacer, es no rascarse, porque vamos a aumentar todavía más la carga de sustancia urticante que nos ha dejado la medusa. No sé si Manolo está conforme, si, tiene si quieres añadir algo que se me haya escapado. Frío local. También, frío local para evitar la inflamación y alivia un poco el dolor, pero vamos, lo que ha dicho Andrés... el frío lo que va... Una bolsa... Mira, muy bien. Algo muy económico que yo invito a que las personas tengan en su botiquín. Y no estaría de mal llevarlo a las playas, para este caso en concreto. Y es una bolsa de frío químico, baratísimo, que además no te va a caducar, o si caduca, te va a caducar dentro de 10 años. El frío, lo que vamos a provocar con ese frío aplicado en esa porción de piel que se ha visto afectada, es una vasoconstricción. La sustancia urticante va a intentar entrar al torrente sanguíneo y la afectación va a ser mayor con la rapidez y con la carga, el volumen de carga de urticante que entre. Si yo consigo una vasoconstricción, si cierro los vasos sanguíneos, la carga de urticante que va a entrar va a ser menor. Con lo cual, estamos minimizando las secuelas. Muy buen apunte, Yo voy Manolo. a dar un consejo para una vez que está curado, que no está infectado, cómo se quita la marca de la medusa, que lo he vivido en mis propias carnes. Aceite de rosa de mosqueta. Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, Y muy importante, y no te va a gustar, no te va a gustar los primeros días, evita tomar el sol, efectivamente. porque te va a dejar una marca. Sí, bueno, claro. Eso es lo que menos gusta. Es decir, si estoy en verano, ¿cómo me voy a esperar a septiembre para tomar el sol otra vez? Totalmente. Bueno, depende de la zona, ¿no? Sí, Se podrá también, cubrir o no. también. Bueno, y volvemos a retomar un poco ese peligro en las playas. Si nos bañamos con bandera roja y ocurre un accidente, ¿quién es el responsable? Pues creo que Manolo puede contestar más. Te comento, como el tema del baño con bandera roja, como bien sabéis, la bandera verde pues implica que te puedes bañar sin ningún tipo de peligro, el agua es óptima, la bandera amarilla implica que que hay un riesgo, pero que es permisivo, que te puedes bañar, pero con precaución. Y evidentemente la bandera roja te indica que
el baño está totalmente prohibido, ¿vale? El baño está totalmente prohibido por unas circunstancias, ¿vale? Que no solo tienen que ser por el estado malo del mar, sino por otras circunstancias que ahora te explico. Cada ayuntamiento regula, ¿vale? Aunque es verdad que hay a nivel nacional y a nivel autonómico ciertas leyes que también lo regulan, pero a nivel local se regula por ordenanza, ¿vale? Aquí en Águilas hay una ordenanza del uso y disfrute de las playas que prohíbe el baño con bandera roja, ¿vale? Y fíjate, la sanción administrativa no es peccata minuta, estamos hablando que es una cuantía mínima de 1.500 euros el bañarse con bandera roja. Dicho esto, el bañarse con bandera roja te implica dos situaciones. Primero, poner en riesgo tu vida y poner en riesgo la vida del personal que va a salvarte y a ayudarte. Penalmente no hay ninguna responsabilidad, es decir, no viene contemplado en el Código Penal un ilícito, ¿vale? Que diga, si te bañas con bandera roja y se causa una muerte, estará... ¿Vale? Eso hay que cambiarlo, porque encima abogados somos especialistas en derecho penal. Pero una pregunta, el socorrista hay bandera roja, advierte al bañista de que no se puede bañar. ¿Tiene obligación el socorrista de si está en peligro meterse? Vamos ¿o no? a ver, te pregunto. Vamos, eso es relativo. Tiene obligación relativa, porque cuando estamos impartiendo cursos de socorrismo acuático, lo primero que se asegura es que, lo primero que se hace llegar al socorrista es que su seguridad prima. Y si hay condiciones de riesgo extremo para la seguridad del socorrista, ¿vale? La ley te va a eximir de bañarte, ¿vale? Pero bien, el socorrista acuático también puede incurrir en una cantidad de delitos bastante considerables, ¿vale? Los delitos por omisión del deber de socorro, los delitos por imprudencia. Fíjate, todos los años en territorio nacional existe una cantidad de investigados, de socorristas investigados por negligencia o por mala praxis se producen o bien lesiones graves o bien el fallecimiento de bañistas. Entonces, eso los socorristas lo tienen bien claro. En los cursos que se les da, lo primero que se le dice es la responsabilidad penal que puede incurrir el socorrista acuático, ¿vale? En este caso, si tú no te tiras con bandera roja a salvar a una persona, evidentemente lo primero que te va a pasar va a ser que la parte de la víctima va a presentar una querella contra la actuación que tú has tenido. Luego el juez podrá determinar si existe o no existe responsabilidad penal. Pero bueno, de momento el socorrista se va a ver investigado por esa situación donde ha habido un fallecimiento, ¿vale? Importantísimo, importante, con bandera roja hacerle caso siempre al socorrista. Los socorristas, cuando el bañista no hace caso omiso a las indicaciones que le está dando, lo que hace es llamar a la policía local, a la Guardia Civil. Se persona una unidad, se procede a la identificación de la persona que se está bañando con bandera roja y se procede a la denuncia. Volvemos a recordar, 1.501 euros. No es baladí la sanción económica. ¿Responsabilidad penal del bañista? Ninguna. ¿Responsabilidad penal del socorrista? Depende. El tema está, le ponen esa sanción, como tú dices, y demás. Muchas veces hay bañistas que ven, bueno, pues es que la mar, en su opinión, que está en calma. No todos son olas, ¿no? También claro. Entiendo de que la bandera roja muchas veces se pone por corriente. Correcto. O se pone... Mira, se pone por corriente. Nosotros aquí en Águilas, pues ya sabéis que por las playas del Levante tenemos varias playas que son un tanto complicadas cuando salta el levante, valga la redundancia, y hay algunas playas en las que las olas no son muy grandes, pero las corrientes sí son elevadas, ¿vale? Pero es más, también se pone bandera roja cuando hay, por ejemplo, plaga de medusas. Claro. ¿Por qué? Porque, como bien ha apuntado Andrés, una picadura de medusa en un área local pues molesta mucho, incluso te puede llegar a complicar. Imagínate que a un niño le pican 15 o 20 medusas. Podríamos estar hablando que se podría entrar en un shock anafiláctico. Y Andrés sabe perfectamente qué puede conllevar un shock anafiláctico en un crío pequeño. Con lo cual, bandera roja, por la circunstancia que sea, incluso vertido. El año pasado se puso bandera roja en ciertas playas del municipio de Águilas por el vertido de unos peces muertos,
que no se sabía la procedencia de esos peces. Luego se pudo descubrir que fue que estaban limpiando pescado, que tal cual, a X distancia de la costa, y la marea se trajo pues miles de peces muertos. Claro, ahí tienes que tener la precaución. Por eso le digo que la bandera roja no es solo porque haya oleaje, sino hay circunstancias externas distintas al oleaje que se pueden dar y que tenemos que tener también en cuenta. Y sobre todo, vuelvo a reiterar, vuelvo a repetir, el socorrista, las indicaciones del socorrista son de obligado cumplimiento. Y otra cosa, el socorrista no es policía, ¿vale? El socorrista no está para prohibir taxativamente, sino para indicar, ¿vale? Y eso es importante, que el bañista, da igual que sea de Madrid, da igual que sea de Navarra o que sea de Cádiz. Al final tenemos unos profesionales en la playa y debemos de escuchar sus consejos, que al final lo único que quieren es nuestra seguridad. Correcto, así es. Bueno, pues de la playa pasamos a la piscina. ¿Qué medidas preventivas, Andrés, nos aconseja? Bueno, pues los riesgos, algunos son compartidos, tanto en el baño en playa como en baño en piscina. Como riesgos, como medidas preventivas a la hora del baño en piscina, pues lógicamente una de ser conocedor de la profundidad de la piscina en la zona en la que tú vas a acceder al agua, no tirarte de cabeza en la zona de niños. Parece de sentido común, algún que otro traumatismo hemos atendido por tirarse de cabeza y dar con la cabeza en el fondo. Lesiones medulares Sí. que te conllevan la paraplegia o Sí. la tetraplegia, Sí, no es broma. Sí. Y bueno, lógicamente no tenemos el riesgo de compartir ese espacio con seres vivos que nos pudieran complicar con alguna reacción alérgica. Traumatismo, ese es uno de los ejemplos, estamos expuestos a ese traumatismo y francamente no se me ocurre ningún pues, otro riesgo añadido. Yo voy a apuntar una cosa. Simplemente hay que leer el periódico todos los días, desde el mes de mayo, para decirte o para apuntar a la gente que las muertes en piscina son mucho más elevadas que en la playa. Pero fijaros la paradoja, los niños, ¿vale? Importantísimo tener unas precauciones en piscina básicas. Tú vas a ser papá. Yo construí un muro de ladrillo. Correcto, pues escúchame, y tú eres mamá, ¿vale? Pues fijaros, imprescindible acotar la zona de piscina con vallas. Importante, no dejar flotando en el vaso de la piscina objetos que puedan resultar atractivos para el niño. Pelotas, flotadores, porque muchas veces, ¿vale? Muchas veces el que esté flotando implica que los críos, porque al final nosotros no somos omnipresentes, muchas veces se nos puede escapar el crío, nuestro hijo, a la abuela que a lo mejor está haciendo la comida en la casa. Va a acercarse a la piscina porque le resulta atractiva, va a coger el juguete y se va a ahogar. Pero otra cosa muy importante, y esto ya no es solo en niños pequeños de 2, 3, 4 años, sino los traumatismos que se producen por correr alrededor de la piscina son importantísimos. Y yo supongo que Andrés estará de acuerdo en el que un traumatismo cráneoencefálico que produce una inconsciencia en la víctima, si cae al agua, implica la muerte, porque cuando una persona no puede respirar o está respirando agua, pues al final resulta muerte. Entonces, importante, pintura o material antideslizante alrededor de la piscina para los niños y no tan niños. Al final a los mayores también les pasa. Acotar la zona de baño de la piscina y no dejar nada atractivo para los niños que flote. Y sobre todo, vigilancia extrema Al con final los críos. exceso de confianza, porque en la playa, como Claro. es abierta, es como que tenemos la obligación de estar todo el rato pendiente de los niños, pero en la piscina, en nuestro hogar, que es nuestra zona de confort, pues esa confianza es la que al final nos puede llevar a... Y hay una pregunta que sí que es muy recurrente en las formaciones que damos y muchas personas la pregunta que me hacen es más peligroso un ahogado en agua dulce o en agua salada? Vale, para empezar, a efectos de lo que mis alumnos van a aprender en ese curso, a ellos les debe dar exactamente igual. Inconsciente no respira, parada cardiorrespiratoria, alerto servicios de emergencia, inicio de RCP. ¿Vale? Sí que es cierto que hay algunas particularidades en cuanto a un ahogamiento producido en agua dulce o en agua salada. Ni una es mejor ni otra es peor, simplemente se van a comportar a nivel fisiológico, en nuestro organismo se van a comportar de forma diferente, ¿vale? Por el tema de osmolaridad del agua salada no va a entrar al torrente sanguíneo del mismo modo que el agua dulce. Pero lo que quiero que quede claro para los espectadores,
es que la forma de actuar es indistinta. Una persona inconsciente no respira, iniciamos RCP. Yo, hablando, Manuel, un poco sobre... Perdona que te interrumpa, otro apunte, porque aquí en Águila hemos tenido ya algún caso, hace un par de años tuvimos el ahogamiento seco, ¿vale? El ahogamiento seco es imprescindible. Vamos, esto es igual que cuando te estás atragantando y hemos estado un tiempo sin respirar. Automáticamente hay que llevar a esa persona a un centro sanitario para que la asistencia sanitaria lo revise. Se da la paradoja que cuando en piscinas, y lo que estaba hablando Andrés, sobre todo con el tema de los agentes químicos, cuando una persona ha estado respirando agua de la piscina y le ha entrado a los pulmones, hay una reacción a nivel de los alveolos que no reacciona de inmediato, sino que a posteriori va a dar problemas que incluso le puede llevar a la muerte. Por eso, cuando una persona ha estado luchando por su vida en una piscina, se la ha podido sacar, pero está bien, está mareado, está un poco aturdido, automáticamente a un centro sanitario, ¿vale?, para que se le revise, porque ahí se produce lo que nosotros denominamos ahogamiento seco, ¿vale?, y eso pues es muy importante el tratarlo en condiciones y en un centro hospitalario a la mayor brevedad posible. Ahora, yo te quería preguntar, hemos hablado de los capuzones cuando se tiran en cabeza en una piscina y que se producen cualquier tipo de lesión. También he encontrado en muchas ocasiones como normalmente jóvenes, ¿no?, se tiran de acantilados, del Pico de la Aguilica, como llamamos aquí en Águila y demás, y pues algunos de ellos, el Peño de Roncao, salen lesionados o no. Mi pregunta es, primero, como policía local, ¿eso es sancionable, el ser, entre comillas, tan... en ese aspecto tan inconsciente o tan temerario? En el caso de que se produzca una lesión grave y que tenga que venir, por ejemplo, un helicóptero y demás, ¿ese coste lo asume la persona que ha sido temeraria o lo asume toda la ciudadanía? Explícanos un poquillo cómo funciona, ante una emergencia de esa naturaleza, cómo funciona ese protocolo. Mira, pues a la pregunta si se denuncia, yo cuando estaba en la academia tenía un comisario que me decía, cuando hacíamos alguna pregunta, oye, ¿y cómo actúa? Depende. Depende de las circunstancias, depende de dónde se está tirando, depende de muchos factores, ¿vale? Pero que sí, se procede a la denuncia por la Ley de Seguridad Ciudadana, una denuncia que no deja de ser por vía administrativa, pero sí se procede a la denuncia. Los peligros de tirarse en las zonas rocosas, como tú estás diciendo, en las que ya hemos tenido algún fallecimiento, incluso alguna lesión grave, pues, bueno, fíjate, cualquier golpe en el plexo solar pues te puede implicar una lesión muy grave, incluso la muerte, porque al final te quedas inconsciente y eso pues implica la muerte. Nosotros lo primero que hacemos cuando llegamos a este tipo de actuaciones, primero, pues evidentemente, es requerir a los jóvenes que se están tirando, que la mayoría de las veces salen corriendo a través de las rocas, y nosotros, por intentar evitar un mal mayor, pues han dejado de tirarse, se marchan, no vamos a perseguirlos porque se pueden caer por las rocas, porque se pueden producir situaciones que no son... Es más, lo que se va a agravar que lo que va a pretender que pare. Por lo cual, pues bueno, ya te he dicho, por eso digo que depende. Importante. Normalmente, cuando se tiene que movilizar un recurso sanitario como el 061, fíjate, incluso por una temeridad que es tirarse de una zona de roca, etcétera, o incluso el helicóptero, desde la región de Murcia, a día de hoy, no se está facturando nada, ¿vale? No se está facturando nada. Si bien se podría hacer perfectamente, igual que se hace con los senderistas, igual que se hace cuando alguien se ha metido en una cueva, que tal, perfectamente se le puede facturar el tema de la asistencia del 061 o de la atención sanitaria del helicóptero. Vale, en esa emergencia, para dar un pequeño consejo, hemos visto que un chico se ha tirado por un acantilado, no responde. El protocolo de esa persona que ha visto eso, ¿qué tiene que hacer? Llamar al 112 y ¿cómo se activa ese protocolo? El 112, ¿qué hace? Llama en este caso a Cruz Roja, ¿no?, a Salvamento Marítimo. ¿Cómo es ese protocolo? Pues mira, depende de la situación en la que se encuentre la zona acantilada, en la zona de rocas, se actúa o se moviliza un recurso u otro. Nosotros, durante el Plan Copla, ya sabéis que las playas están vigiladas por personal que son socorristas acuáticos, que tienen sus embarcaciones, y si está dentro
de la zona de 200 metros, que es la que determina la obligatoriedad de asistencia del municipio, ¿vale?, lo atiende el personal de vigilancia de playa, ¿vale?, siempre y cuando sea en zona de 200 metros. Por ejemplo, el Pico de la Aguilica, ¿vale?, pues evidentemente el Pico de la Aguilica está fuera de la zona de baño de la playa. Pero también es cierto que se dan muchas ocasiones en los que por rapidez, por inmediatez, por efectividad, los recursos que hay, correcto, los recursos que hay en la playa se desplazan y atienden. Cuando es una zona, por ejemplo, la parte de atrás del castillo, la zona de la isla del Fraile por la parte de atrás, la zona de Cope, pues evidentemente el 112 moviliza a Cruz Roja, con la unidad de salvamento marítimo que tiene adscrita, que en este caso es la Lima Sierra Pandora, ¿vale?, una embarcación grande que está dotada, pues, de un montón de recursos para el salvamento y atención no solo de personas, sino también de embarcaciones en la zona marítima. Importante, como bien ha apuntado antes Andrés, 112. Y en el mar, imprescindible, Edu, y a todos, coger puntos de referencia, ¿vale? Importantísimo. Tenemos que triangular dónde estaba la persona o dónde está la persona ubicada, ¿vale? Triángulo. Está en el, mira, a la altura del auditorio con la cabeza al caballo, ¿vale? Triangulamos. ¿Por qué? Porque esos datos que tú vas a facilitar a los servicios de emergencia, en este caso a los marítimos que van a actuar, es muy importante. Ahí no tenemos en la mar o en la playa, cuando estamos dentro, no tenemos, oye, estoy enfrente del bar refugio, o estoy enfrente de Cajamar de... No, necesitamos un punto de referencia, y muy importante. Y siempre intentar que una o varias personas estén al lado de la víctima, ¿vale?, dentro del agua. Si no puede ser porque por las situaciones de mar, intentar no perderlo de vista. Y si por desgracia se ha sumergido, pues puntos de referencia, importantísimo. Yo pienso en eso, en esa activación de esa Lima Sierra, de esa embarcación de salvamento marítimo. Yo te quiero preguntar, ¿tarda mucho en activarse? Porque al fin y al cabo tienen que llamar a 2 personas que no están en la embarcación durmiendo, o sea, están en su domicilio, tienen que acudir a la embarcación, arrancarla y salir. Mira, más o menos, tú me podrías decir qué tiempo... Evidentemente, si la embarcación que se moviliza, la de la playa, el recurso se moviliza de inmediato, de isofacto, porque los ocupantes de esa embarcación están en el sitio, están en la playa realizando su vigilancia proactiva, etcétera, ¿vale? En cuanto al tema de la Lima Sierra Pandora, nosotros tenemos por convenio un tiempo de respuesta de 40 minutos, ¿vale? Evidentemente, eso es el tiempo que nosotros tenemos por ley, lo que tenemos protocolarizado. Es cierto que nosotros tardamos bastante menos, ¿vale? Pero como tú bien dices, nosotros no tenemos una dotación que está personada en el lugar de la embarcación, ¿vale? Nosotros aproximadamente solemos tardar unos 20-25 minutos. Bueno, nos vamos quedando sin tiempo, pero a nosotros siempre nos gusta cerrar de una forma muy redonda y un poco anecdótica. Y si os voy a preguntar a los dos, ya que ambos les dedicáis mucho tiempo a la seguridad y a la sanidad de las personas, al final ofrecéis un servicio a los demás, ¿cuál es vuestra anécdota más graciosa o más curiosa o que más os ha impactado? Bueno, Hay que tener algunas, ¿no? Bueno, algunas. Ten en cuenta, que se pueda contar, ¿eh? Ten en cuenta que yo como Andrés llevo desde los 14 años en Cruz Roja, cuando en Cruz Roja lo hacíamos todo, vigilancia de playa, ambulancia, todo. No. Entonces, pues bueno, alguna anécdota tengo. Pero bueno, por referir a alguna, recuerdo una vez que estábamos en la playa de Las Delicias, en Lima 1, ¿te acuerdas? Y no era todavía plan copla, estábamos a primeros de junio, todavía estaba el agua bien, pero no había todavía vigilancia estática en las playas. Y estábamos en el puesto de socorro y una mujer mayor se persona ahí muy nerviosa, por favor, se están ahogando, se están ahogando. Nosotros teníamos una embarcación ahí preparada, con la quilla inflable, ¿te acuerdas? Bueno, y corriendo salimos, y bueno, pues, recuerdo que era una pareja que estaba en actitud amorosa y cariñosa. Bueno, va haciendo sus cosillas y después, le cortaba un poco el rollo, le pedimos disculpas.
la pobre mujer se sonrojó sobremanera, pero bueno, ya está. Por decirte esa que fue muy graciosa y bueno, eso siempre queda ahí. Andrés, tu Pues, anécdota más... bueno, pues como dice Manolo, después de tanto tiempo podríamos escribir un libro, ¿vale? Yo con más de 40 años de desempeño profesional en el tema de emergencias, pues me cuesta trabajo elegir, pero sí que te voy a poner dos muy breves, porque además de que las recuerdo con especial cariño, a mí me han marcado como persona. Mira, yo, esto que voy a decir, posiblemente muchas personas no lo saben. Muchas personas no lo saben porque posiblemente la primera vez que lo oigan sea ahora. Yo con 10 años estuve a punto de ahogarme en una playa que los aguileños recordamos con mucho cariño, la playa de la Calica, enfrente de la máquina del tren. Pues yo con 10 años estuve a punto de ahogarme y estoy aquí con vosotros hoy porque había ahí un señor que desconozco quién es, no lo he vuelto a ver en mi vida. Lo recuerdo muy alto, como todos los recuerdos de niños que los magnificamos, yo lo recuerdo muy alto, muy fuerte, con barba. Me salvó la vida. Estoy eternamente agradecido y no he tenido la oportunidad de darle las gracias personalmente. Y al hilo de esto, porque me ha marcado la vida, posteriormente, donde está el auditorio, a día de hoy donde está el auditorio, ahí estaba Lima Sierra 1, Lima 1, la base de salvamento de Cruz Roja del Mar. Yo hice el servicio militar en Cruz Roja del Mar. De hecho, soy el primer militar que tuvo Cruz Roja aquí en Águilas, en el año 86. Estaba haciendo mi servicio militar allí. Recordaréis, todos los aguileños, recordaréis que había un tobogán acuático, donde está el auditorio. Bueno, pues yo estaba con mi guardia militar allí en el puesto de la Cruz Roja. Me alertaron enseguida, había un niño que me decían que se estaba ahogando. Se estaba ahogando, no, hizo una hidrocución, se sumergió dentro, se quedó atrapado en una chapa metálica que había en el fondo de esa balsa que tenía el tobogán. Se quedó atrapado, la chapa metálica tenía un agujero por donde la bomba succionaba, el bañador se le quedó enganchado a la chapa metálica, cuando se vinieron a dar cuenta el niño estaba en parada respiratoria. Me alertaron, estaba muy cerca, llegué muy rápido y comencé la reanimación cardiopulmonar, ¿vale? El niño se salvó. El niño se salvó por la rápida actuación de los que estaban allí, que alertaron rápidamente al recurso más cercano, que era yo. Entonces no había 112, ¿vale? Y bueno, pues he de decir que también, pues gracias a mi rápida actuación, pues el niño se salvó. Eso es lo que ha conformado el cómo yo he desarrollado mi vida profesional, esos dos recuerdos, porque la vida me procuró la forma de agradecer lo que ese señor hizo conmigo cuando yo tenía 10 años, devolvérselo hoy a la sociedad, en concreto a este niño, salvándole la vida, ¿vale? Esas son las dos anécdotas que yo recuerdo con más cariño de las muchísimas que he vivido. Bueno, normal, la verdad es que normal. ¿Y seguro ese niño lo ha vuelto a ver? El niño no era de Águilas, había venido en un autobús que venían aquí a pasar el día a la playa y los papás, pues por darle el gusto al niño, pues lo metieron en ese tobogán. He de decir que ese tobogán, quiero pensar que si tuviese que abrir hoy sus puertas no iba a pasar las inspecciones pertinentes, pero en aquello entonces pues no había tanta medida. Pero muchas diversiones, muchas diversiones. Muchos recuerdos, claro que sí. Sí, quien llevaba, allí sí sabía el mejor nivel económico según las gomas que llevaras colgadas en la pulsera. Lo que ahora nos ponemos cuando vamos a un hotel con todo incluido. Efectivamente, pues están felices con nuestras gomas. Yo, Gemma, antes de despedirme, quiero puntualizar dos cosas que para mí son muy importantes y a modo preventivo van a facilitar la vida diaria en las playas de la gente y a nosotros como policías nos facilitaría mucho la labor. En estos días de verano, por desgracia, suben mucho los índices delincuenciales en cuanto a los hurtos en las playas, ¿vale? No dejemos nada a la vista cuando estemos bañándonos, gafas de sol, móviles, mochilas, intentar esconderlas, intentar que siempre haya alguien con los objetos. Tenemos que tener en cuenta que hay mucha gente, no mucha, pero algunas personas que están moviéndose por la orilla de la playa, viendo qué puede echar mano. Al final, que te roben la cartera, que te roben el móvil, es un pequeño delito, pero para la víctima es muy importante, ¿vale? Pues imagínate lo que conlleva que te roben el teléfono móvil o la cartera con toda la documentación, ¿vale? O la llave del coche, si está en la Carolina. Importantísimo, importantísimo, ¿eh? Meter cosas debajo de la toalla, que siempre haya alguien pendiente, intentar no llevar ciertos documentos a la playa para evitar que si te roban puedan desaparecer. Y también muy importante, los objetos que dejamos en los vehículos estacionados en la playa.
La Carolina, La Higuerica, Galarreona. Hay gente que se va moviendo por ciertas playas, bicheando, controlando, mirando en el interior de los vehículos a ver si te has dejado un teléfono, si te has dejado cualquier objeto que a ellos les resulte de utilidad para luego venderlo, ¿vale? Dentro de los vehículos no se deja nada. Y ante cualquier presencia que nos resulte sospechosa, llamamos al 112 y activamos. ¿Por qué? Porque nosotros como policía preferimos personarnos en el lugar y comprobar que esa persona no es nada raro, no o sea, no hay nada anormal, ¿vale? Que el ciudadano no avise y la persona que resulta sospechosa, pues finalmente cometa un robo, ¿vale? Así que eso es lo que quería puntualizar, que para mí es muy, muy importante. Andrés, un último consejo también por tu parte Sí, para los bueno, espectadores. yo daría un consejo hacia los espectadores y es la forma en la que deben de comportarse si se presenta una emergencia desde los primeros instantes. Lógicamente, lo hemos dicho muchas veces, alertar al 112. Por cierto, un inciso, por favor, no llamemos al 112-112. Cuando se creó el teléfono único de emergencia ya se hizo pensando en los más pequeñitos. Si tú a un niño le dices 112, ¿qué has dicho? Pero si tú le dices 112, ya lo tiene interiorizado para cuando sea mayor. Un pequeño inciso. La forma de actuar de un ciudadano cuando presencia una situación de emergencia, lógicamente, alertar al 112, que sean conscientes de que los recursos que se van a movilizar van a llegar lo antes posible. En nuestro afán está eso, llegar lo antes posible, pero de forma segura. Yo no puedo ir con la ambulancia a 200 porque estoy asumiendo un riesgo para mí, para el resto de ciudadanos, y cuando llegue posiblemente no era tan urgente lo que estaba. Coincido en que tanto sanitarios como policías como bomberos todos partimos de esa base. Nuestro interés es llegar lo antes posible, pero llegar seguros, ¿vale? Cuando lleguemos a la emergencia, por favor, que se pongan a nuestra orden, a nuestros requerimientos, les vamos a hacer preguntas que nosotros necesitamos y que ellos no tienen por qué hacernos preguntas, porque nosotros estamos en modo protocolo, estamos centrados en lo que tenemos que estar centrados y nos está un poco nos está haciendo perder la concentración en ese protocolo que tenemos que seguir a cabo. Y por último, si el servicio sanitario va a tardar en llegar, ¿vale? Si hay una evidencia de que el peligro va a ser mayor, que las consecuencias van a ser peor, si no actúan, que actúen. Quiero decir, por ejemplo, un vehículo que está echando humo, hemos llamado al 112, va a tardar lo que tenga que tardar. Si yo veo que la cosa se está poniendo fea y tú quieres asumir ese riesgo, puedes asumirlo, pero no de oficio. Siempre hay que sacar a un accidentado de un vehículo, cosa que por desgracia no encontramos, ¿vale? Siempre actuamos evidencia versus sospecha. Evidencia, tengo un traumatizado dentro de un vehículo, sospecho, tiene daño medular. Pues me estoy quietecico, porque llegará el servicio sanitario. Evidencia, el coche va a empezar a arder porque está echando humo, sospecho, traumatismo medular, si me atrevo y me veo capaz, lo saco. Siempre bajo su criterio y asumiendo ese riesgo, ¿vale? No sé si en ese aspecto Manolo coincide conmigo. Totalmente, totalmente. Al final, bueno, tenemos que meternos, porque al final luego entran las terceras partes, que son los abogados, cuando es que me he quedado tetrapléjico, pues mira, pues aquí al final se trata de sopesar los intereses de la víctima, o la vida, o quedarte tetrapléjico, pues evidentemente, bueno, pero eso ya... Es un mal menor a veces. Correcto, coincido plenamente con Andrés. Bueno, pues la verdad es que esta mesa redonda me ha gustado mucho. Eduardo, seguro que estás de acuerdo conmigo que esto hay que repetirlo, que ha Han sido quedado muy muchas amena. cosas en el tintero. Bueno, muchísimas cosas, sí, pero no pasa igual, que queremos... No hemos hablado del corte de digestión, que todo el mundo conoce. Claro, bueno, es verdad. El corte de digestión, aprovecho para decir a los espectadores, por favor, el corte de digestión no existe. Podéis bañaros después de comer. Eso que los papás y las mamás nos decían, ¿te has comido la lenteja? Hasta dentro de horas no te meten en el Pero agua. eso es para dormir la siesta. Hombre. La cosa no funciona así. Y también, otra cosita para la siguiente, si tenéis a bien invitarme. Todos los años en Águilas, en prensa salen que tenemos unos 40 golpes de calor. Mentira. Mentira. No todas las afectaciones por calor son golpes de calor. Golpes de calor es una palabra muy potente, una patología muy grave. Entonces, no alarmemos innecesariamente a la población. Un golpe de calor es una elevación de la temperatura corporal por encima de 40 grados centígrados, ¿vale? Por tanto, quedan muchas cosas en el tintero. Bueno, pero tomamos nota porque en nuestro podcast intentamos que sean así un poquito redonditos, sin irnos de tiempo, porque al final
el tiempo es oro y nos gusta que nuestros espectadores nos vean de principio a final. Edu, antes de cerrar, ¿quieres añadir algo? No, nada, que la verdad que ha sido un placer tener a estos dos profesionales aquí. Espero que la gente siga los consejos pues, tanto de Andrés como de Manolo, que ha sido un placer esta temporada estar con vosotros y demás. Perdonadnos nuestros fallos, que habremos tenido seguro muchísimo. Somos nobles en esto, pero bueno, que ya esta segunda temporada, que va a arrancar pues, ya en el mes de septiembre, vamos a venir con más fuerza, con más energía, con invitados, esperemos que sean del mismo nivel que los que tenemos hoy. Y nada, que muchas gracias a todos por los que nos habéis visto, nos habéis escuchado. Y nada, que el año que viene, pues temporada que viene, más y mejor. Pues nosotros, para cerrar, quiero dar las gracias a todos los espectadores que hemos tenido ahí, a esa gente que nos ha visto por la calle y nos ha preguntado cuándo es el siguiente podcast. Ya lo dije en Navidad y lo vuelvo a decir ahora, a Eduardo por confiar en mí y abrir un poquito mi profesión, que es la comunicación. Y voy a despedir este especial de verano, deseando un feliz verano y con un mensaje que me ha gustado mucho de Andrés. Enseñarle a todos los niños 1, 1, 2. Nos vemos en la siguiente temporada.